novia y yo nos mudamos recientemente a nuestra nueva casa. Sinceramente, es el lugar con el que siempre habíamos soñado. El lugar perfecto para nosotros. Tenemos una gata llamada Bella, a la que rescatamos juntos. Así que todo parecía perfecto cuando nos mudamos por primera vez. Lo único negativo al principio era la casa, que estaba a nuestra derecha. Parecía abandonada, ya que el dueño había comenzado a renovarla, pero nunca terminó. La distribución de las casas es tal que, a nuestra derecha, hay un espacio para la entrada a nuestro jardín trasero, y, junto a él, está la entrada al jardín trasero de la casa abandonada. No hay una cerca que los separe, porque el propietario la quitó para instalar una nueva, pero nunca terminó el trabajo, dejando ambos jardines traseros con acceso abierto. Detrás de la casa abandonada hay otra propiedad, separada por una valla. Por lo que podíamos ver, allí vivían varios hombres jóvenes. A veces, cuando volvíamos a casa, los veíamos cruzando el jardín trasero del vecino para llegar a la parte delantera de la calle. Al principio no le dimos mucha importancia. Tal vez conocían al dueño y tenían permiso. Avanzando hasta nuestra primera noche en la nueva casa, estábamos sentados en el jardín trasero disfrutando del espacio, y miramos hacia las casas detrás de nosotros, solo por curiosidad. Fue entonces cuando notamos a un hombre mirándonos fijamente desde una ventana. No intentaba esconderlo. Lo hizo muy evidente. No tenía ninguna expresión en el rostro, y la habitación estaba oscura, lo que hacía que todo fuera aún más inquietante. Supusimos que solo sentía curiosidad por sus nuevos vecinos. Pero después de media hora de esa mirada vacía, decidimos entrar. Los siguientes días fueron normales. Yo iba al trabajo y mi prometida continuaba desempacando. Una noche, decidimos sentarnos nuevamente en el jardín. Estaba oscuro, pero disfrutábamos mirando las estrellas y teniendo conversaciones profundas, hasta que escuchamos cómo movían la valla improvisada de madera. Aparecieron 3 hombres, parados allí, mirándonos fijamente. ¿Están bien?, pregunté, sabiendo que no se irían a menos que dijera algo. El más joven, que parecía tener unos 29 años, sostenía una bolsa grande, y no teníamos idea de lo que había dentro. Nos ofreció unas pastillas para lavar platos robadas, las cuales rechazamos. Hice una broma sobre eso, porque la situación se sentía demasiado incómoda. Él sonrió y dijo, «Está bien», y luego se fueron. Lo que me llamó la atención fue cómo simplemente entraron en nuestro jardín sin decir nada, como si tuvieran todo el derecho de estar allí. Volvimos a entrar pensando que era algo aislado, pero a partir de ahí, todo empezó a ponerse peor. Empezaron a entrar en nuestro jardín con más frecuencia y a comportarse de maneras que claramente estaban destinadas a intimidarnos. Entraban a la casa de al lado levantando la cerca que separaba los jardines traseros y caminaban a través de ella. Olvidé mencionar que mi novia y yo tenemos 20 años, así que por supuesto, la idea de que intentaran intimidarnos por ser 2 mujeres jóvenes fue lo primero que se nos pasó por la cabeza. Un día, mientras limpiaba la sala delantera, 2 policías aparecieron por el costado de nuestra casa y entraron en el jardín abandonado.
Levantaron la cerca y miraron alrededor durante unos minutos antes de irse sin decir nada. Me pareció extraño, pero seguí con mi día, asumiendo que tal vez la gente de al lado estaba metida en problemas. Unos días después, la policía llamó a nuestra puerta. Nos explicaron que la casa detrás de nosotros ahora estaba vacía. Los hombres habían sido desalojados por comportamiento antisocial. Aparentemente, no solo con nosotros, sino también con otros vecinos. Honestamente, sentimos alivio. Aunque aún no habían hecho nada físicamente, significaba que ya no tendrían la oportunidad de empeorar las cosas. Continuamos adaptándonos a la casa, pero un día, mientras me estaba bañando, escuché un fuerte golpe afuera. Rápidamente me vestí y salí corriendo para buscar a mi novia. La encontré grabando algo desde la ventana del cuarto de invitados, que da al jardín de la casa ahora vacía. Le pregunté qué pasaba, pero me hizo callar con un shh. Después de un momento, ella me explicó lo que había pasado. Un hombre que nunca habíamos visto antes señaló hacia la ventana de nuestro dormitorio. Y cuando ella lo notó, él salió corriendo a toda velocidad hacia nuestra casa. Intentó abrir la manija de la puerta al pasar. Luego corrió de vuelta al jardín, levantó la cerca rota y comenzó a golpear todas las ventanas de la casa vacía. Llamamos a la policía de inmediato. Vinieron, vieron el video, tomaron una declaración y se fueron. Estábamos muy alteradas. ¿Por qué intentó abrir nuestra puerta y luego irrumpió en esa casa? ¿Qué estaba planeando? Unas noches después, mientras estábamos en la cama, escuchamos un silbido. De esos silbidos que los hombres usan para molestar a las mujeres. Eran las 2:16 de la madrugada. Escuchamos en silencio. Y luego alguien empezó a tocar nuestra ventana. Aterrorizadas, revisamos las cámaras, pero por alguna razón no habían grabado nada. Quienquiera que fuera, debió haberse ido poco después, porque los ruidos cesaron. Teníamos tanto miedo que no pudimos dormir. Al día siguiente fuimos a casa de mi madre y pasamos la noche allí. Cuando regresamos a la mañana siguiente, notamos que nuestro timbre con cámara Ring había sido quitado y dejado en el suelo. La tarjeta SD había desaparecido. Claramente alguien había vuelto y sabíamos quién era. ¿Quién más haría eso? Llamamos a la policía otra vez y nos dijeron que mantuviéramos todas las puertas y ventanas bien cerradas. La mujer que nos atendió por teléfono incluso dijo que el hecho de que quitaran la cámara podía ser una señal de que estaban planeando algo, lo que nos aterrorizó aún más. Pero al menos fue honesta. Los silbidos, los golpes y los intentos de volver a entrar a la casa continuaron durante semanas. Hicimos varios reportes a la policía. Ya no intentaron abrir nuestra puerta, así que pensamos que todo había terminado. Pero 3 semanas después, mientras estábamos en la cama viendo videos divertidos grabados por nuestra cámara, revisamos la transmisión en vivo.
Fue entonces cuando vimos a un hombre afuera, con una máscara negra cubriéndole la boca y la nariz, la capucha puesta y los brazos extendidos, como si estuviera imitando a Jesús en la cruz. Miraba fijamente hacia nuestra ventana del dormitorio, con la cabeza ligeramente inclinada. Nos quedamos completamente paralizadas. En ese momento, habíamos movido la cámara al interior de la casa. Así que no grabó nada. Estábamos tan impactadas que ni siquiera pensamos en grabar la pantalla. Luego habló, pero no pudimos escuchar lo que decía. Después se dio la vuelta, cruzó la calle y se quedó parado frente a nuestra casa durante unos 30 minutos, mirándola fijamente. Llamamos nuevamente a la policía. Nos dijeron que no era ilegal mirar una propiedad ajena y desestimaron todo el asunto. Incluso cuando les contamos lo que había hecho en nuestro jardín, nos hicieron sentir como si estuviéramos exagerando. No pudimos dormir durante días. Cualquier ruido afuera nos aterrorizaba, incluso los normales. Entonces, una noche, a las 2:52 de la mañana, recibimos una notificación. Desperté a mi novia y le dije, «Hay alguien afuera, lo sé. Por favor, revisa la cámara». Ella lo hizo, y ahí estaban, 2 hombres enmascarados viniendo desde el costado de nuestra casa, alumbrando con linternas por nuestras ventanas. Uno de ellos, el mismo hombre que nos había estado acosando, sostenía lo que parecía ser una barra de hierro. ¿Por qué nosotros? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Durante días enteros, él se paraba al otro lado de la calle, señalando, haciendo gestos o gritando cosas hacia nuestra ventana. Cada vez que lo mirábamos, él se quedaba con esa misma mirada vacía. Claramente lo hacía para asustarnos. Y funcionó. Seguimos contactando a la policía, pero han hecho muy poco. El acoso continúa. Ahora tenemos cámaras y grabamos todo, pero nos sentimos impotentes. Hoy mismo volvió a pararse afuera, mirando hacia nosotros. Lo grabamos en video y estamos absolutamente aterrorizadas, pero actualizaremos si vuelve a pasar algo más. Déjame empezar diciendo que no estoy loca. Sé cómo va a sonar todo esto. Paranoica, inestable, delirante. Pero juro que todo lo que estoy a punto de contar realmente pasó. Todo comenzó con una cara, o mejor dicho, con caras que se veían ligeramente diferentes, como si algo en ellas no estuviera bien. Hace 3 meses terminé mi relación con mi ex, Caleb. Habíamos estado juntos casi 2 años, y la ruptura ya era algo que debía ocurrir hacía tiempo. Caleb no era violento ni nada por el estilo. Nunca me golpeó, pero era controlador y posesivo. De esa forma sutil y calculadora, quizá la más peligrosa de todas. Hacía cosas como revisar cuándo usaba mi teléfono, o interrogarme sobre lo que había hecho en el día para ver si daba la misma respuesta 2 veces. Después de dejarlo, cambié mi número, desactivé mis redes sociales e incluso me mudé de apartamento. Pensé que ya estaba a salvo, y entonces apareció la barista. Era un martes por la mañana.
Pasé por una pequeña cafetería cerca de mi nuevo hogar. Solo había estado allí 1 o 2 veces antes. Cuando me acerqué al mostrador, la barista, una chica más o menos de mi edad, me sonrió. Pero algo en su expresión me hizo detenerme. Ella inclinó la cabeza y dijo: «Buenos días, Sunshine». Me quedé paralizada, porque ese era el apodo que Caleb usaba para mí. No era un apodo común. Solía decirlo con sarcasmo cada vez que yo estaba molesta. Algo como: «¿Qué pasa, Sunshine?». Le encantaba provocarme. Lo ignoré, pensando que tal vez era una coincidencia. Pero volvió a pasar. Unos días después tomé un coche compartido para ir al trabajo. Era un conductor diferente al habitual, un hombre mayor, quizá de unos 50 años. Seguía mirándome por el espejo retrovisor, como si intentara reconocerme, y luego me preguntó: «¿Alguna vez descubriste de qué estabas huyendo?». Lo dijo con total naturalidad. Yo solo respondí: «¿Qué?». Él simplemente se rió y negó con la cabeza, como si compartiéramos un chiste privado. Caleb me había dicho eso una vez, después de que le conté que necesitaba tiempo para encontrarme a mí misma. Se inclinó muy serio y me preguntó: «¿Ya descubriste de qué estás huyendo?». Y ahora, 2 desconocidos habían repetido exactamente las mismas palabras. Y siguió ocurriendo. Una mujer en el supermercado chocó conmigo y me susurró: «No puedes simplemente desaparecer». Un hombre en la calle dijo al pasar: «¿Aún llevas el cabello así?». Otro, alguien que trabajaba en mi edificio, comentó: «Siempre te gusta esta canción», mientras tarareaba la misma melodía que Caleb solía poner cuando discutíamos. No eran sus rostros lo que me asustaba. Era la manera en que me miraban, como si me conocieran o al menos creyeran que lo hacían. Todos tenían caras distintas, pero sus ojos tenían la misma expresión. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca. Quiero decir, ¿qué otra explicación podía haber? Así que hice algo de lo que no estoy orgullosa. Contacté a Caleb. Aunque no directamente, le envié un mensaje a su hermana. Le pedí que le dijera que dejara de hacerlo. Pensé que tal vez había contratado a un investigador privado, o que me estaba acosando, manipulando a la gente, diciéndoles cosas sobre mí. Solo quería que parara. Ella respondió al día siguiente: «No sé de qué hablas. Caleb está en rehabilitación. Lleva 6 semanas allí sin teléfono». No le creí. Pensé que lo estaba encubriendo, hasta que una semana después vi una foto que ella publicó en Facebook. Caleb se veía pálido, demacrado, sosteniendo una de esas fichas de «un día sobrio». Así que no podía ser él, al menos no directamente. Aún así, no podía quitarme la sensación de que esos extraños sabían cosas que no deberían. Una noche me quedé hasta tarde en el trabajo. No quería ir a casa, porque mi departamento ya no se sentía seguro, no porque hubiera pasado algo dentro. Simplemente no soportaba estar sola. Alrededor de las 10 de la noche, decidí regresar. Caminé los 10 minutos hasta mi edificio, con la cabeza baja y los auriculares puestos, pero sin música, algo que aprendí a hacer para poder escuchar si alguien me seguía. Al girar la esquina hacia mi calle, vi a alguien sentado en los escalones del edificio de enfrente, un joven con la capucha puesta y la cabeza agachada. Casi lo ignoré, hasta que habló. «Hace frío esta noche, ¿eh, Sunshine?». Me detuve en seco. No me miró,
Solo fijó la vista en la acera, como si estuviera leyendo algo allí. Seguí caminando lentamente, sin decir una palabra. Cuando llegué a mi edificio, subí las escaleras y cerré todos los cerrojos de la puerta. Me senté en el sofá durante horas, escuchando solo el silencio, hasta que me quedé dormido. A la mañana siguiente, encontré mi felpudo volteado. Puede parecer algo insignificante, pero vivo solo y mi puerta está en el último piso. Nadie pasa por allí por accidente. En la parte de abajo del felpudo había algo escrito con bolígrafo. También puedes cambiar tu cara si quieres, pero igual te reconoceré. No entendí lo que significaba, pero me dio tanto miedo que vomité. Ese mismo día reservé una habitación en un hotel. Salí sin llevar nada. Solo quería estar rodeado de gente. El recepcionista me dio una habitación en el cuarto piso. Era pequeña y un poco sofocante, pero me sentía seguro. Hasta las 2 de la madrugada, cuando escuché 3 golpes lentos en la puerta. Me senté en la cama, esperé, y los golpes se repitieron. Miré por la mirilla. Era una mujer de unos 40 años. Su rostro no mostraba ninguna emoción, solo me miraba fijamente. No dijo nada. Yo tampoco. Finalmente se fue. Fue una de las cosas más inquietantes que he visto. A la mañana siguiente pregunté en recepción si alguien había estado en mi piso. Me dijeron que no, que todas las habitaciones estaban vacías. Entonces entendí. Esas personas no eran desconocidos. Alguien les daba información sobre mí, frases que solo Caleb usaba. Pensé en Caleb, en su obsesión por el control, en cómo siempre quiso que nunca pudiera alejarme de él. No necesitaba venir personalmente. Podía enviar a otros. Recordé que una vez me habló de un foro en línea donde la gente compartía tácticas para mejorar. Ahora entiendo que no era autoayuda. Era algo oscuro, casi como una secta. Y de alguna forma, ahora me había convertido en su objetivo. Alguien, probablemente Caleb, había contratado a personas para repetir sus palabras y copiar sus gestos, de modo que, aunque él ya no estuviera en mi vida, siempre estuviera presente de alguna manera. No era acoso en el sentido tradicional. Era como un grafiti psicológico. Él se estaba grabando en otras personas para que yo nunca pudiera estar segura de a quién estaba mirando. No creo que se tratara de vigilarme, sino de asegurarse de que yo nunca dejara de buscarlo. Me mudé otra vez. Desaparecí de las redes sociales. Incluso me teñí el cabello. Les pedí a mis amigos que no dijeran a nadie dónde estaba. Funcionó. Hasta la semana pasada. Caminaba de regreso a casa después de ir a la librería, cuando una mujer pasó junto a mí y me dijo: ¿Sigues escondiéndote detrás de los libros, Sunshine? Ni siquiera se detuvo a mirarme. Solo siguió caminando. En ese momento entendí que esto nunca va a terminar. Tal vez Caleb pagó algún servicio clandestino para atormentarme durante un año. O quizá lo hizo público, convirtiéndolo en un juego enfermo. ¿Quién puede asustar mejor a Sunshine? ¿Quién puede acercarse más sin tocarla? Ya no puedo confiar en el rostro de nadie. La paranoia constante está destruyendo lentamente mi mente.